En la primera parte de la exposición comentaré cómo ha sido la evolución del sector los últimos años, pero no solo los de la crisis, también los anteriores a la crisis. Y para ello, nada mejor yo creo que hablar de lo que mejor se conoce. Así que les voy a contar cómo era Ferrovial hace unos años y en lo que se ha convertido ahora. De esta manera, viendo de dónde viene Ferrovial y hacia dónde va, quizá pueda aportar algo sobre el tema de la primera mesa redonda, perspectivas del sector. Y en la segunda parte, me gustaría romper una lanza en favor de las últimamente, ¿cómo las ha llamado el consejero?, demonizadas infraestructuras. Yo creo que no nos hemos gastado tanto dinero como el que se va diciendo y, desde luego, no nos lo hemos gastado tan mal. ¿Qué era Ferrovial en el año 92? Bueno, Ferrovial en el año 92 era una constructora centrada de forma casi exclusiva en España. Algo, por cierto, bastante habitual en el sector. En ese año 92, el 90% de las ventas tenían su origen en construcción. Con la llegada del nuevo siglo, en el año 2000, comenzó a notarse algo ya el cambio, empezando a reducirse la participación en construcción al 80%. Y a partir de ese momento comenzó un cambio mucho más profundo que llevó a que actualmente solo el 50% provenga de construcción y el peso en los servicios se haya incrementado hasta el 45%. Desde el punto de vista geográfico, el cambio sí quizá ha sido todavía mucho más espectacular. En el año 92, más del 98% de la actividad estaba en España. Cuando comenzó el siglo, en el 2000, ya la cosa estaba en el 68%. Pero es que en la actualidad, en España solo facturamos el 32%. Y en ese reparto geográfico, me gustaría destacar países como Reino Unido o Estados Unidos. Y de entre ellos, Reino Unido. Actualmente, Ferrovial factura lo mismo en Reino Unido que en España. Y que con la tendencia actual, pues esto lo normal es que se vaya incrementando en los próximos años. Todo esto ha llevado a que actualmente Ferrovial se convierta en un grupo de gestión integral de infraestructuras, no ya una constructora, y que trabaje en todo el mundo, no solo en España. De forma fundamental estamos en España, por supuesto, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. A un modelo de negocio, en definitiva, donde todo gira alrededor de las infraestructuras, alrededor de su construcción, su mantenimiento y su operación. Y todo esto en cualquier lugar del mundo. Pero esta transformación no ha sido cuestión de los últimos años. No ha sido una cosa obligada por la crisis. Fue una decisión anterior a la actual crisis. Ya en el año 99, Ferrovial ganó la concesión de la 407 ETR en Canadá, que actualmente es la mayor concesión de autopista en el mundo por volumen de negocio. Tiene una facturación anual en estos momentos de más de 500 millones al año. Se consolidó de forma muy decidida la presencia en el sector de las concesiones. En el año 2003, también antes de la crisis, se produce la adquisición de dos empresas de servicios, Amey en Reino Unido y Cespa en España. Solo en este sector de servicios en Reino Unido, este año Ferrovial va a facturar más de 2.600 millones. Y finalmente, en el año 2006, BAA, el gestor aeroportuario británico, equivalente a nuestro AENA, que ahora se está pensando en privatizar, entró a formar parte del grupo Ferrovial. Esto que hemos visto es lo que sucedió con el grupo Ferrovial. Pero si nos centramos tan solo en el área de construcción, han sucedido cosas parecidas. De un 88% del negocio que estaba centrado en España en el año 98, se ha pasado ahora mismo a una situación con dos países, Estados Unidos y Polonia, donde se factura más en construcción de lo que hacemos en España. En concreto, la facturación en España es del 25% aproximadamente, en Polonia es un 27% y en Estados Unidos un 30%. Y al igual que con la diversificación, la internacionalización de la constructora arrancó mucho antes de que hubiésemos oído hablar de la crisis. En el año 2001, las ventas internacionales apenas alcanzaban el 20% y hasta el 72% actual, pues hemos asistido a una curva de crecimiento constante. Ni siquiera la crisis
parece que tenga una incidencia decisiva en esta curva de crecimiento. Por tanto, no se trata de haber salido fuera empujados por la crisis, sino una decisión consciente de que esto es lo que había que hacer. Lo que sí es verdad es que esta tendencia de salir fuera y de este crecimiento fuera ha permitido, en estos años de crisis, que es muy real, que se haya visto compensada en buena medida la facturación dentro y fuera de España.